Hola, buscador de lo oculto. Bienvenido a este rincón donde desnudamos las ideas que muchos prefieren mantener sagradas. Hoy te traigo un tema incómodo, de esos que quiebran certezas y exponen verdades que pocos se atreven a pronunciar. La estafa de la no dualidad en el despertar espiritual. Antes de sumergirte en esta exploración, te invito a darle like a este video y a suscribirte al canal, porque aquí no repetimos mantras vacíos ni fórmulas mágicas. Aquí desarmamos las ilusiones para mostrar lo que se esconde detrás de las palabras bonitas. Muchos han escuchado hablar de la no dualidad como una enseñanza elevada, un estado supremo de conciencia donde todo es uno y no existe separación. Suena perfecto, casi celestial. Pero la psicología oscura nos obliga a mirar debajo del decorado, y lo que aparece es menos luminoso de lo que se promete. La no dualidad convertida en dogma moderno se ha transformado en un producto rentable que se vende como salida rápida del sufrimiento. Es un bálsamo para las almas cansadas que buscan consuelo sin tener que enfrentar la crudeza de su propia sombra. Jung advirtió sobre este riesgo. Cuando una persona evita la confrontación con su inconsciente y lo sustituye con un ideal absoluto, lo único que logra es reprimir lo que tarde o temprano estallará. La idea de que todo es ilusión y que no hay bien ni mal puede sonar liberadora, pero en manos equivocadas se convierte en un instrumento de manipulación. ¿Cuántas veces alguien ha utilizado ese discurso para justificar su pasividad, su falta de responsabilidad o incluso su abuso hacia otros? La no dualidad malentendida se vuelve un refugio para escapar del conflicto interno y al mismo tiempo una herramienta perfecta para controlar a los demás. Te contaré una historia. Mateo era un buscador incansable. Tras años de sentir vacío, encontró en la no dualidad un mensaje que parecía darle paz. No hay nada que hacer, ya eres lo que buscas. Esa frase se convirtió en su mantra. Al principio se sintió liberado, pero pronto algo extraño sucedió. Dejó de esforzarse en su trabajo, descuidó sus relaciones y cada vez que surgía un problema repetía con indiferencia que todo era ilusión. Lo que parecía sabiduría era en realidad una parálisis psicológica. Su inconsciente, cargado de rabia y frustración, comenzó a expresarse de forma más oscura. Manipulaba a quienes lo rodeaban. Se excusaba en la espiritualidad para evitar compromisos y poco a poco se fue aislando. El discurso de la no dualidad lo había convertido en un esclavo de su propia evasión. Y lo más inquietante es que muchos aplaudían su actitud, confundiendo su apatía con iluminación. La psicología oscura nos enseña que esto es lo que ocurre cuando las personas aceptan sin crítica ideas absolutas. Se entregan a una forma sutil de autoengaño colectivo. Lo que debería ser un despertar termina siendo una trampa dorada, una cárcel invisible decorada con palabras espirituales. Mateo no era un caso aislado. En grupos de meditación y seminarios espirituales se repetía un patrón similar. Se vendía la idea de que el despertar espiritual llegaba sin esfuerzo, que las emociones negativas eran ilusiones y que los conflictos internos debían ser ignorados. La psicología oscura revela aquí una verdad incómoda. Quienes dominan estas enseñanzas pueden manipular a las masas, creando dependencia emocional y mental. La sensación de seguridad que ofrece la no dualidad es un señuelo. Mientras aparenta liberar, en realidad mantiene a la persona atrapada en la pasividad y la evasión. Algunos líderes espirituales utilizan este principio sin siquiera explicitarlo. Al enseñar que todo es uno, o que el bien y el mal son ilusiones, eliminan la responsabilidad individual. Esto produce un efecto psicológico poderoso. Quienes buscan guía dejan de cuestionar, de analizar y de observar su propia sombra. Y cuando la mente deja de cuestionar, queda vulnerable a la manipulación. Mateo, confiado, repetía frases aprendidas y aprobadas por el grupo, sin darse cuenta de que su voluntad y su autonomía se estaban erosionando lentamente. Lo más peligroso de esta estafa espiritual es que se mezcla con verdades parciales. Sí,
Existe una interconexión entre mente, emociones y percepción de la realidad. Sí, algunas nociones de la no dualidad pueden abrir espacios de conciencia. Pero la versión simplificada y dogmática convierte la liberación en un producto y la libertad en una ilusión. Mateo comenzó a notar que cada vez que intentaba enfrentar sus propios miedos o emociones negativas, surgían voces externas y maestros que lo persuadían de que eso no era necesario, de que debía mantenerse en calma pasiva. Lo que en apariencia era iluminación, era control disfrazado de sabiduría. Pronto, la pasividad y la autojustificación empezaron a afectar todas las áreas de su vida. Sus proyectos quedaron estancados, sus relaciones se deterioraron y su salud mental comenzó a resentirse. La psicología oscura explica que cuando se reprime la acción y se externaliza toda responsabilidad en conceptos abstractos, la mente genera estrés silencioso, ansiedad y conflictos internos intensos. Mateo había entrado en lo que Jung llamaría una trampa de evasión. Había confundido despertar espiritual con evasión de la sombra. Lo más inquietante es que muchos seguidores celebraban su aparente desapego, confundiendo inacción con iluminación. La paradoja de la no dualidad malentendida es que la búsqueda de unidad se convierte en un mecanismo de separación. Separación de la realidad, separación de la responsabilidad y separación de la propia capacidad de discernir. Mateo ya no estaba despierto. Estaba atrapado en una ilusión que se vendía como liberación. Con el tiempo, Mateo empezó a sentir un vacío que ninguna enseñanza podía llenar. La calma prometida por la no dualidad no existía. En su lugar, apareció una sensación de desconexión consigo mismo y con el mundo. Sus emociones, antes ignoradas bajo el pretexto de que todo es ilusión, comenzaron a acumularse como un río que no podía contenerse. La psicología oscura nos muestra que esta represión constante genera ansiedad profunda, despersonalización y una crisis existencial. La mente intenta obligar al individuo a enfrentar lo que ha estado negando. Un día, durante una sesión de meditación avanzada, Mateo tuvo una revelación brutal. No era que el despertar espiritual fuera imposible, era que muchas enseñanzas modernas de no dualidad lo habían entrenado para evitar su sombra, para no sentir culpa, ira, miedo o tristeza, y para depender de líderes o doctrinas externas en lugar de desarrollar su propio discernimiento. La supuesta liberación se había convertido en una jaula invisible, adornada con frases bonitas y conceptos esotéricos que parecían darle sentido a todo. Mateo comenzó a investigar por su cuenta, leyendo psicología, filosofía y enseñanzas antiguas, buscando entender por qué tantas personas caían en esta trampa. Descubrió patrones inquietantes. La mayoría de los grupos que promovían la no dualidad como solución inmediata recurrían a técnicas de persuasión y manipulación emocional, disfrazadas de guía espiritual. Se prometía iluminación sin esfuerzo, se glorificaba la pasividad y se castigaba el cuestionamiento. La psicología oscura lo explica como un control mental sutil, donde la sumisión se viste de sabiduría y el conformismo se celebra como desapego. Al comprender esto, Mateo entendió algo crucial. El verdadero despertar no se encuentra evitando la oscuridad, sino enfrentándola, observándola y transformándola. La no dualidad, cuando se reduce a frases y doctrinas, puede ser una estafa, un producto que ofrece la ilusión de unidad mientras destruye la capacidad de actuar, sentir y decidir. La mayoría de las personas que siguen ciegamente estas enseñanzas no sobreviven a su despertar porque confunden evasión con iluminación, pasividad con libertad y comodidad con trascendencia. Mateo decidió entonces confrontar su sombra y sus emociones reprimidas. Fue un proceso doloroso, intenso y solitario. Pero cada emoción enfrentada, cada pensamiento oscuro observado sin huir, lo acercaba a un despertar auténtico. No era rápido, no era cómodo, y no había atajos. La lección era clara. La verdadera espiritualidad no es un estado de calma pasiva, sino un viaje hacia la conciencia plena, donde la oscuridad no se elimina,
sino que se comprende y se integra. Mateo finalmente comprendió lo que pocos se atreven a ver. La no dualidad malentendida no libera, sino que atrapa. No es un atajo hacia la iluminación, ni un refugio cómodo para evitar el dolor interno. Es, en muchos casos, una ilusión cuidadosamente construida que promete unidad mientras erosiona la autonomía, la responsabilidad y la conexión real con uno mismo. La verdadera espiritualidad exige enfrentarse a la sombra, mirar la oscuridad cara a cara y sostener la propia conciencia incluso cuando todo dentro y fuera de uno grita evasión. La mayoría de las personas nunca sobreviven a su despertar porque prefieren las fórmulas rápidas, las frases bonitas y las explicaciones fáciles. No soportan la intensidad de sus emociones, el choque con su inconsciente ni la claridad brutal de la verdad. Mateo lo vivió. Atravesar la ilusión de la no dualidad, enfrentar la realidad de su mente y asumir la responsabilidad de su despertar fue un proceso doloroso, pero liberador. La libertad real, entendió, nunca se entrega, se conquista enfrentando aquello que todos quieren evitar. Si esta historia te hizo cuestionar lo que creías saber, si despertó algo incómodo pero verdadero dentro de ti, entonces este canal es para ti. Suscríbete y dale like a este video, porque aquí no vendemos ilusiones ni consuelos fáciles. Exploramos la mente humana sin filtros, desnudamos la oscuridad y mostramos lo que pocos se atreven a enfrentar. Porque la verdad, aunque dolorosa, es el único camino hacia un despertar auténtico. A medida que Mateo profundizaba en los grupos y enseñanzas de no dualidad, comenzó a notar patrones que antes le pasaban desapercibidos. No era solo que se ofreciera la ilusión de iluminación inmediata, sino que existía un sutil juego de control emocional y psicológico sobre los seguidores. La psicología oscura lo explica. Cuando a alguien se le convence de que todo es uno, y que no hay separación ni bien ni mal, se debilita la capacidad de discernimiento. La mente queda vulnerable, y la dependencia hacia el maestro o la doctrina se intensifica, disfrazada de devoción espiritual. Mateo se dio cuenta de que muchas personas a su alrededor no estaban realmente despertando. Estaban aprendiendo a suprimir emociones, a justificar comportamientos destructivos y a ceder su poder interno a figuras que prometían guía. La calma y la pasividad que la doctrina exaltaba se convertían en cadenas invisibles. Era difícil cuestionar, difícil decidir y, sobre todo, difícil sentir la propia verdad sin que el grupo lo invalidara. La ilusión de unidad estaba construida sobre la negación de la responsabilidad personal y la represión de la sombra. Al enfrentarse a su propia sombra, Mateo comenzó a percibir cómo la no dualidad malentendida funcionaba como un mecanismo de evasión. Cada emoción intensa era catalogada como ilusión, cada conflicto interno como algo que debía ignorarse, y cada duda personal como una desviación del camino espiritual. Este proceso, aparentemente benigno, tenía consecuencias profundas: ansiedad reprimida, frustración acumulada, dependencia emocional y una desconexión creciente de la realidad. La psicología profunda enseña que ignorar la sombra no solo evita el crecimiento, sino que eventualmente produce explosiones emocionales o comportamientos autodestructivos. Mateo empezó a registrar mentalmente cada patrón, las frases repetidas por los instructores, las actitudes de sumisión de los miembros del grupo, la glorificación de la pasividad y la minimización de los problemas reales. Comprendió que la supuesta libertad que ofrecía la no dualidad era una fachada cuidadosamente construida, diseñada para mantener a los individuos dentro de un marco de obediencia silenciosa y justificación espiritual. Muchos aplaudían su calma superficial, sin notar que detrás de ella se escondía frustración, desconexión y parálisis emocional. En ese punto, Mateo sintió la tensión más intensa de su proceso, la disonancia entre lo que se le decía y lo que realmente sentía dentro de sí. La enseñanza prometía liberación, pero su mente y su cuerpo le mostraban otra cosa: miedo, confusión, ira contenida y un vacío creciente.
Este contraste lo obligaba a mirar más allá de las palabras bonitas y a enfrentar la verdad incómoda. El despertar espiritual no se encuentra en la evasión de la oscuridad, sino en su confrontación directa. Cada pequeño avance en conciencia era un acto de resistencia contra la ilusión. Mateo empezaba a entender que el verdadero despertar no es cómodo ni inmediato, y que la mayoría de las personas nunca lo alcanzan porque buscan consuelo, no verdad. El costo de enfrentarse a la sombra es demasiado alto para quienes desean caminos fáciles. Mateo finalmente comprendió la verdad que pocos se atreven a ver. La no dualidad, tal como muchos la enseñan hoy, no libera, atrapa. No es un atajo hacia la iluminación ni un refugio para evitar el dolor interno. Es una ilusión cuidadosamente construida que promete unidad mientras erosiona la autonomía, la responsabilidad y la conexión real con uno mismo. La verdadera espiritualidad no se encuentra en frases bonitas ni en la pasividad, sino en mirar de frente la propia sombra y sostener la conciencia aun cuando todo dentro y fuera de uno incita a huir. La mayoría de las personas nunca sobreviven a este despertar porque confunden evasión con libertad, comodidad con iluminación y doctrina con verdad. Mateo lo vivió en carne propia. Atravesar la ilusión, confrontar su sombra y asumir la responsabilidad de su despertar fue doloroso, pero le otorgó una fuerza que nadie puede arrebatarle. Comprendió que la libertad auténtica no se entrega, se conquista enfrentando aquello que todos quieren evitar. Si esta historia te hizo cuestionar lo que creías saber, si despertó algo incómodo pero verdadero dentro de ti, entonces este canal es tu espacio. Suscríbete y dale like a este video, porque aquí no vendemos consuelos ni ilusiones. Exploramos la mente humana sin filtros, desnudamos la oscuridad y mostramos lo que pocos se atreven a enfrentar. Solo enfrentando la verdad, por dolorosa que sea, se logra un despertar auténtico que transforma la vida.